Good morning to each one of you. Buenos días a cada uno de ustedes. Good morning. Common for Seventh-day Adventists to worship on Sunday. No es común para los adventistas adorar el domingo. However, of course, we can get the blessing from reading the Word every day of the week. Por supuesto que nosotros podemos tener la bendición al leer la palabra de Dios cada día de la semana. And as I promised yesterday, that I'm going to take up the judgments of God. Como yo les prometí ayer que iba a hablar acerca de los juicios de Dios. Revelation Apocalipsis chapter 14 capítulo and verse 14 7, y verso 7. we come to the judgment hour message. Ahí es donde llegamos al mensaje de la hora del juicio. We've talked about fear God, Nosotros ya hablamos acerca de la frase teme a Dios then give glory to Him. y también darle gloria a Él. And now we come to the hour of His judgment is come. Y ahora hemos llegado a la frase la hora de su juicio ha llegado. Oh, one of the most solemn messages there is in all of the Scripture is this judgment hour message. Oh, uno de los mensajes más solemnes en toda la Escritura es el mensaje de la hora del juicio. And God has given to the Seventh-day Adventist people Y Dios ha dado a la gente adventista del séptimo día a wonderful understanding of this message. un maravilloso entendimiento de este mensaje. But I want to commence by turning you to Romans Pero yo quiero que comencemos yendo al libro de Romanos. Romans chapter 5. Romanos capítulo 5. You will notice verse 18. Y ustedes vayan al verso 18. Romanos capítulo 5, verso 18. Therefore, Así que by the offense of one, de la just I wanna know how it says in English. Okay, por la ofensa de uno. Okay. Por lo tanto, por la ofensa de uno, judgment came upon all men to condemnation. el juicio vino a todos los hombres para condenación. Even so, by the righteousness of one, Y aún por la justicia de uno, the free gift came upon all men unto justification of life. el don gratuito vino a todos los hombres para justificación de vida. This is going back to the Garden of Eden, isn't it? Esto nos recuerda el jardín del Edén, ¿no es así? One sin Un pecado took man out of the Garden of Eden hizo que el hombre fuera expulsado del jardín del Edén and away from direct communication with God. y ser dejado fuera de una comunicación directa con Dios. Actually, man made a judgment in the Garden of Eden. Actually, Man made a judgment in Eden. Bueno, el hombre hizo un juicio en el Edén. They had a decision to make, Ellos tenían que hacer una decisión. a Eso very es, simple decision. una decisión muy simple. Would they follow the Word of God, ¿Seguirían la ley de Dios or would they follow the deceiver's word? o ellos seguirían las palabras engañosas? That should have been the simplest decision that anyone could make. Esa es la decisión más simple que todos podemos hacer. Would they follow the one that cannot lie? O seguiremos aquel que no puede mentir. Some say that God can do everything, Algunos dicen que Dios puede hacer todo, but He cannot do everything. pero Él no puede hacer todo. He cannot lie, Él no puede mentir because that's against His character. porque es en contra de su carácter. Aren't you thankful that always you can rely upon God to present the truth to you?
¿No están ustedes agradecidos que siempre pueden confiar en Dios para presentarles la verdad a ustedes? Or the other was the word of the one who was a liar from the beginning. Y las otras palabras eran las palabras de aquel que es el padre de la mentira desde el principio. Who is the father of lies? ¿Quién es el padre de las mentiras? What a simple decision. ¿Qué decisión tan simple? You would, the common talk in English would be to say that's a no-brainer. Esa es una decisión tan simple para que el cerebro la tome, o la haga o la decida. El It escoger should have entre been la so verdad easy. y la mentira. But Debió haber sido fácil. But man made a decision to follow the deceiver. Pero el hombre hizo una decisión de seguir al engañador. And the tragedy is that the overwhelming majority of humans from that day to now have followed the deceiver. Y la tragedia es que la mayoría de los habitantes, de los seres humanos, desde aquel día hasta el día de hoy, han seguido al engañador. That's true in the world today. Eso es verdad en el mundo. But it's also been down through the ages of God's professed people. Pero también ha sido esta misma situación a través de todas las edades dentro del pueblo de Dios. Most of the Israelites followed the wrong God. Muchos de los israelitas siguieron el Dios erróneo. And also the Jews followed the wrong leader. Y también los judíos siguieron el mal camino. And then we come to Christianity, and most of the Christian church went in the deceptive path of Satan. Y entonces llegamos a la era cristiana, donde muchos de los cristianos siguieron los caminos engañosos de Satanás. And tragically today, Y trágicamente hoy, though the number of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. y como dice la palabra, que de la simiente de Israel un remanente será salvo. In the days of Isaiah, En los días de Isaías, Isaiah chapter 1 verse 9. Isaías capítulo 1 verso 9, What a tragic statement is made. 1:9. Ahí hay una trágica declaración. This is detailing those who claim to be God's people. Aquí se detalla a aquellos, o se describe a aquellos que dicen ser la gente de Dios. Except it was for a very small remnant. Excepto por un pequeño remanente. We should have been like Sodom, Nosotros podíamos haber sido somos and como made like unto Gomorrah. como Sodoma y Gomorra. Brethren and sisters, Mis hermanos y hermanas, only that very small remnant, Oh. faithful to Jesus, solo un pequeño remanente fiel a Jesús kept God from destroying Israel as he had done Sodom and Gomorrah. hizo que Dios no destruyera a Israel como había destruido a Sodoma y a Gomorra. But you think the wicked ones in rebellion against God were thankful for the remnant? Pero ustedes piensan que a aquellos mundanos y paganos que no habían sido destruidos estaban agradecidos por el remanente que hacía que los juicios de Dios no cayeran sobre ellos. They despised the remnant. No, ellos se echaban de menos al remanente. And yet their very life was preserved because of this little remnant. Y aún así la vida de esos paganos fue preservada debido a la presencia del remanente entre ellos. The Bible doesn't say a remnant. La Biblia no dice un remanente. A remnant is tiny anyway. El remanente es un grupo pequeño, But this was a small remnant. pero este es un pequeño remanente. Not just a small remnant. No, este es un remanente muy pequeñito, no un remanente pequeño, sino muy pequeñito. A very small remnant. Pero un remanente muy, muy pequeñito. And tragically, as we come to the end of the time,
though we boast today that there are over 16 million Seventh-day Adventists in the world, Y trágicamente, mientras nosotros llegamos hasta el día de hoy, bueno, hay alrededor de 16 millones de adventistas en el mundo. but the Bible gives us no confidence that 16 million people of Seventh-day Adventists are ready for the kingdom of heaven. Pero la Biblia no nos muestra de manera confiada que 16 millones de adventistas del séptimo día van a estar listos para que entren al reino de los cielos. Would God say of modern Israel Como Dios dijo dentro de Israel, that there was only a very small remnant in modern Israel? que había solo un pequeño remanente dentro de Israel. But whatever that number is, Pero cual sea el número de ese pequeño remanente, God is calling every one of us here to be part of that very small remnant. Dios está llamando a cada uno de los aquí presentes a ser parte de ese pequeño remanente. He doesn't want any of us to be lost from the kingdom of heaven. Él no quiere que cada uno de nosotros nos perdamos el reino del cielo. Now, in Eden, that terrible decision was made. Ahora en el Edén se hizo esa terrible decisión. And we're going to see it is absolutely essential to have four judgments by God to redress what one failure did in Eden. Ok, y vamos a ver que es absolutamente necesario tener los 4 juicios de Dios para tratar de contrarrestar, gracias, lo que había acontecido en el jardín del Edén Have you ever found, por la culpa o por el acto de un hombre. have you ever found in your own life, Ustedes han encontrado en sus propias vidas, when you do something wrong, cuando ustedes hacen algo incorrecto, it often takes a lot to redress that situation. que a veces toma mucho para remediar esa situación. And so we're going to look at those four judgments of God that will restore harmony in the universe. Y entonces vamos a estudiar esos 4 juicios de Dios que restaurarán la armonía en el universo. We're going to start with the Gospel of John. Vamos a empezar con el Evangelio de Juan. And we're going to look at chapter 12 Y vamos a ver el capítulo 12 and verses 31 and Y- 32. y versos 31 y 32. This is the first of the restorative judgments. Este es el primero de los 4 juicios de restauración. And as we talk about each of these judgments, Y mientras nosotros hablemos acerca de estos 4 juicios, I want each one of us to consider, yo quiero que cada uno de ustedes consideren, are each of these four judgments essential to restoring harmony in the universe? ustedes consideren que si son esenciales estos 4 juicios para restaurar la armonía en el universo. In verse 31 we have the words of Jesus. En el verso 31 tenemos las palabras de Jesús. Now is the judgment of this world. Ahora es el juicio de este mundo. Now shall the prince of this world be cast out. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. There was a judgment made at the cross. Hubo un juicio que se llevó a cabo en la cruz. A judgment in favor of God the Father. Un juicio a favor de Dios el Padre, That he truly was a loving God. para confirmar que Él verdaderamente era un Padre amoroso, un And that Dios he amoroso, loved the human race. para también mostrar amor a los seres humanos. So much so that he gave his only begotten Son. Tanto amor a los seres humanos que dio a su Hijo unigénito. There he declared his love and his mercy upon the human race. Y entonces a través de Él declaró su amor y misericordia a toda la raza humana. Satan wants each one of us to see God as a cruel and a very oppressive God. Satanás quiere que veamos a Dios como un Dios muy cruel y opresivo.
But Calvary proved the love of God. Pero el Calvario fue una prueba del amor de Dios. If Christ had not died, could we have eternal life? Si Cristo no hubiera muerto, ¿podríamos nosotros tener vida eterna? Could harmony be restored in the universe? ¿Podría haber alguna restauración en el universo? It would be impossible. Sería imposible. Oh, brethren and sisters, that love Mis hermanos y hermanas, ese amor constrains us. nos constriñe. We love him because he first loved us. Nosotros lo amamos porque primero Él nos amó. Oh, what a wonderful Savior is Jesus, my Lord. Qué maravilloso Salvador es Jesús, mi Salvador. He taketh my burden away. Él quita mis cargas. What a Savior. Qué Salvador. And so here is the first of the restoratory judgments. Así que este es el primero de los juicios que restauran. The servant of the Lord tells us these words. La sierva del Señor nos dice estas palabras. That when Christ died on Calvary, Que cuando Cristo murió en el Calvario, the last affections of the holy angels for Satan disappeared. las últimas sentimientos o afecciones de los santos ángeles hacia Satanás cesaron. They saw the fullness of the wickedness of Lucifer. Ellos vieron, los santos ángeles, la totalidad de la maldad de Satanás. It's amazing, for 4,000 years, the angels, or some of them at least, had some affection still for Lucifer. Es maravilloso que aún durante 4000 años los ángeles tenían ciertas afecciones o sentimientos hacia Lucifer. You know, the angels have to be convinced of God's love and mercy. Ustedes saben que los ángeles debían entonces estar convencidos de la misericordia y el amor de Dios. Because in heaven, Lucifer had denied that and told them that God was a very onerous God. Porque en el cielo Lucifer había negado que Dios era un Dios honesto. But all that was proved to be false at Calvary. Pero en el Calvario se probó que todo eso era falso. And so there we can call this judgment the judgment at the cross. Entonces nosotros le podríamos llamar a este juicio el juicio de la cruz. Now, the Bible doesn't use these words in front of judgment. Claro, la palabra no pone esta, la Biblia no usa esta palabra, juicio, en la cruz. It doesn't use names in front of these four judgments, no adjectives. No hay adjetivos enfrente de estos 4 juicios. But in the context we can know where the judgment is. Pero nosotros en el contexto podemos saber qué tipo de, que si es juicio o no es juicio. So to define it, we can call this the judgment at the cross. Entonces para nosotros definir y llamarle a este el juicio de la cruz. But we could also call it the judgment of reconciliation. Pero también le podríamos llamar el juicio de la reconciliación. If you come over to Romans chapter 5 and verse 10. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 5 verso 10. For if when we were enemies. Pero si cuando nosotros éramos enemigos. In other words, all of us have been enemies of God. ¿Dónde está? En otras palabras, nosotros todos hemos sido enemigos de Dios. Because there's been a time when we've been following Satan. Porque ha habido siempre un tiempo en que nosotros hemos seguido a Satanás. And when we're joined to Satan, we're an enemy of God. Y cuando nosotros nos unimos a Satanás, llegamos a ser enemigos de Dios. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Much more being reconciled, we shall be saved by His life. mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. That text should be very important to Seventh-day Adventists. Este texto debe ser muy importante para los adventistas del séptimo día. You notice that we're reconciled to God by the death of Jesus. Ustedes deben notar que somos reconciliados con Dios a través de la muerte de Jesús.
But it also goes on, we're saved by his life. Pero también continúa y dice que somos salvos a través de su vida o por su vida. This is the resurrected Lord. Este es el Señor resucitado. If Christ had not written, our faith would be in vain. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. But now he's our ministering heavenly high priest. Pero ahora Él es nuestro sacerdote que ministra en el cielo, Engaged in the final atonement for all his faithful people. que está haciendo la última obra de la expiación por todo su pueblo fiel. And every one of us, as it were, will stand before the bar of God. Y cada uno de nosotros estemos seguros que apareceremos delante del before what? Before The throne of God. Yes. Delante del trono de Dios. I tell you, that's a sober time. Y yo les digo que ese tiempo será. And so, if you're writing down notes, you can call this perhaps the judgment at the cross or the judgment of reconciliation. Así que si ustedes están escribiendo notas, pueden llamarle a este primer juicio el juicio de la cruz, o también, como dice aquí, el juicio de la reconciliación. Let's come to the second restorative judgment. Entonces vamos al segundo juicio que restaura todo. Come to the book of Daniel. Sí. Come to the book of Daniel. Vamos al libro de Daniel. Oh, we're very familiar, I believe. Yo creo que todos estamos familiarizados con el libro de Daniel. And we're looking at Daniel, Y vamos a mirar en el libro de Daniel, chapter 7. capítulo 7. And we're reading verses 9 and 10. Y vamos a leer los versos 9 y 10. This is another restorative judgment spoken of here. Este es otro juicio restaurador que se presenta aquí. I beheld till the thrones were cast down, Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, and the Ancient of Days did sit, y se sentó un anciano de días, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. His throne was like the fiery flame, and the wheels as burning fire. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. A fiery stream issued and came forth from before him. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Now notice, Ahora fíjense, a fiery stream issued and came forth from before him. un río de fuego procedía y salía delante de él. Thousands ministered unto him, Millares de millares le servían, and 10,000 times 10,000 stood before him. y millones de millones asistían delante de él. The judgment was set and the books were opened. El juicio se estableció, o el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Oh, what a dramatic scene this judgment is. Oh, qué escena tan dramática es esta de este juicio. This judgment is not made on earth. Este juicio no se lleva a cabo en la tierra. The first judgment was made on earth, El primer juicio se llevó a cabo en la tierra, but the second judgment is made in heaven. pero el segundo juicio se lleva a cabo en el cielo. But who are these thousands of thousands and 10,000 times 10,000s? Who are they? Pero ¿quiénes son estos miles y miles y millones de millones? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? The universe? The angels? All the created beings? All right. ¿Está bien? Okay. I remember when I was a student at the University of Sydney, Yo recuerdo cuando era un estudiante en la Universidad de Sydney and I was studying with a Protestant young man. y estaba estudiando con un joven que era protestante. And I came to take up the judgment with this young Y man. entonces llegué a estudiar el tema del juicio con este joven protestante. And I read these two verses. Y yo leí estos dos versos. And I said, here you see billions of angels Y le dije, aquí tú puedes ver billones de ángeles. if you multiply everything out, Si tú multiplicas todo lo que dice allí, standing before the throne.
delante del trono. He said that they're not angels. Él me dijo que no eran ángeles, That's the human race before the great white throne of God. que era la raza humana delante del gran trono blanco de Dios. And I couldn't answer him Y yo no le pude contestar, because it doesn't say angels, porque aquí no dice ángeles, but neither does it say humans. pero tampoco dice que son seres humanos. I knew the evangelists had always said they were angels. Yo And I'd sé- taken it for granted. Y yo sé que los evangelistas siempre decían que eran ángeles, y entonces yo lo tomaba así. That's why you go out and give studies, and then you've got to study better again Es por eso que si tú vas y das un estudio bíblico, entonces vas a estudiar mejor otra vez. and learn the scriptures better than you thought you knew them. Y entonces aprender las escrituras de una manera mejor de lo que tú pensabas que ya las conocías. So I said to him, let us both study it this week and we'll come back next Y week. entonces le dije a este joven protestante, ¿por qué no estudiamos esta semana y entonces nos reunimos la próxima? And I thought I can get to these great evangelists, some of them retired by that time, of course. Y entonces yo pensé, yo puedo ir a ver a uno de esos grandes evangelistas que están retirados para ese tiempo, algunos And they estaban- can help me find the answers. y ellos me pueden ayudar a encontrar la respuesta. But by God's grace, I found it myself. Pero por la gracia de Dios yo encontré la respuesta por mí mismo. You know, the Bible is a wonderful interpreter of other parts of the Bible. Ustedes saben que la Biblia es un intérprete maravilloso de las otras partes de la misma Biblia. What was the text that I found ¿Cuál fue el texto que yo encontré? that really made it plain it was angels? Que realmente decía que eran ángeles. ¿Cuál fue el texto? ¿Cuál se imaginan ustedes? Well, come over to Revelation. Oh, vamos a Apocalipsis. You see, until we're challenged, sometimes we don't have to search for it. Saben que hasta que nosotros no nos enfrentamos a una situación que nos reta, entonces no buscamos la Some respuesta. of you gave the right answer when you said angels. Bueno, or algunos de the ustedes dieron la unfallen respuesta beings, correcta, que eran ángeles o seres creados, but we've got to be able to defend it from the scriptures, pero don't we? debemos de ser capaces de decir esta respuesta con base bíblica. We're people of the book. Nosotros somos la gente del libro. Yes. Well, let's look at verse 11. Vamos a ver el verso 11. What chapter? Revelation 5:11. 5:11 de Apocalipsis. And I beheld, Y miré and I heard the voice of many what? y oí la voz de muchos que, Where are they? ¿dónde están ellos? Round about the throne. Alrededor del trono And the beasts and the elders. y de los seres vivientes. And the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Y de los ancianos su número era millones de millones. Exactly the same number as you get back in Daniel chapter 7. Exactamente el mismo número que ustedes pueden encontrar allá en el capítulo 7 de Daniel. Yes, it put it back the front. One puts it with the thousands and thousands first and the 10,000s and so. Sí, But usa el mismo all lenguaje adds up to the same. pero con diferentes palabras, pero es lo mismo. Millones de millones. oh, I tell you, I couldn't wait for the next Bible study. Oh, entonces cuando yo encontré este verso no podía esperar para encontrarme la siguiente semana con este joven And I protestante. asked this young man, Y entonces yo le dije a este what did joven you find? Well, he said he hadn't found anything. y le pregunté qué tú encontraste y él me dijo, oh, yo no he encontrado nada. Well, I said, I have found Y something. entonces le dije, oh, yo encontré algo. And by God's grace, he accepted it when I read it Y to him. por la gracia de Dios él lo aceptó cuando yo lo leí. Of course, I have never failed the test again on this text. Por supuesto, yo no he encontrado otro texto que soporte este de Daniel 7. But this second judgment, Pero el segundo juicio, here are the angels. Why are the angels there? aquí están los ángeles, ¿por qué están allí? What is the importance of the angels being around the throne at the judgment scene? ¿Cuál es la importancia para que los ángeles estén ahí alrededor del juicio? Look at the words of Daniel again. Miren las palabras de Daniel otra vez. The judgment was set.
el juez se sentó and the books were opened. y los libros fueron abiertos. Which books were opened? ¿Qué libros fueron abiertos? Which ones? Díganme, ¿qué libros? The records of the human race. El historial de la raza humana, The book of life. el libro de la vida. What else? ¿Qué más? The book of Espérate. remembrance. El libro de las memorias And the record of the deeds of the wicked. y el libro o el historial de las obras de los malvados. All are open. Todos estaban abiertos. Why are the books being opened? ¿Y por qué se necesita que estén abiertos? Does God need this judgment? ¿Dios necesita este juicio? Well, he does in one sense, Bueno, Él no lo dice but not to decide whether we're going to be saved or not. en un sentido. Pero, say it again, please. Say it again. Um, Yeah, I'm sorry. I get lost here. Okay. Okay, ¿para qué Él quiere todos estos libros abiertos? God has known from the beginning whether you're going to be saved or not. Dios desde el principio ha sabido si tú te vas a perder o te vas a salvar. And I hope he's known from eternity that everyone here is going to be in God's kingdom. Y yo espero que para la eternidad todos los que estemos aquí estemos en el reino de Dios. Oh, I pray that not one of us will be missing. Oh, yo oro para que ninguno de nosotros faltemos allá al reino de Dios. Well, why is he having a judgment? Pero entonces, ¿por qué Él tiene un juicio? I'm sorry? That is absolutely true. Para vindicar su carácter delante del universo, dice la hermana. Eso es absolutamente verdadero, dice Only el pastor. God has infinite knowledge. Solo Jesús tiene un conocimiento eterno. The angels cannot predict in the future who's going to be saved. Los ángeles no pueden predecir quién va a ser salvo en el futuro. Yes, the angels have been commissioned to every human being to try to bring them to the kingdom of heaven. Sí, los ángeles han sido comisionados para intentar de traer a cada ser humano hacia el reino de los And at cielos. the end of this world, God is going to detail double angels, 2 angels at the end to help God's people through the time of Jacob's trouble. Pero cuando venga el fin del tiempo de prueba de Jacob, del tiempo de angustia de Jacob, el Señor va a enviar a 2 ángeles a cada ser humano para ayudarlos a través de ese tiempo de angustia. It's called a double guard. Y se llama a eso la doble guardia. But you see, the angels must review the records. That's why they're all around there. Pero ustedes saben, los ángeles deben revisar los récords o el historial. Es por eso que todos están ahí al lado. And they will see just how earnest God has been in trying to save every individual of the human race. Y ellos van a ver cuánto Dios trató o hizo, se esforzó para tratar de traer a la raza humana hacia Él. Now, the angels are not going to find any mistakes in the judgments of God. Bueno, los ángeles no van a encontrar ningún error en los juicios de Dios. And we often think about this investigative judgment as the one that condemns people to death. Pero nosotros pensamos muy a Eternal menudo death. que el juicio investigador es el juicio que condena a la gente a la muerte eterna. But it's also the time that God vindicates his people. Pero también este es el juicio donde Dios vindica a su pueblo. He stands up for his people in the judgment. Él se para allí a favor de su pueblo en el juicio. One of the most beautiful experiences I've had in my ministry took place in the country of Nigeria. Una de las más maravillosas experiencias que yo he tenido se llevó a cabo en el país de Nigeria. My brother and I were running 2 crusades at the same time, Mi hermano y yo estábamos llevando a cabo 2 campañas evangelísticas al mismo tiempo, right in the heart of Nigeria, up in the central part of Nigeria. en el mero centro de Nigeria.
And these villages were about 4 miles apart. Y estos dos ciudades o pueblos estaban separados solo por 4 millas. And my brother would be preaching one night in one of the villages, and I'd be preaching in the other. Y mi hermano estaba predicando una noche en un pueblo y yo en otro. And then the next night we would change. Y entonces la siguiente noche nosotros intercambiábamos. Well, standing this particular night as my translator was this young man on my left-hand side. Entonces mientras estaba mi traductor ayudándome obviamente a traducir, había un hombre del lado de la mano izquierda mía. We were preaching on a football field, soccer field. Estaban predicando en un estadio de fútbol. And there was just a little tiny generator and a little tiny lamp from that generator that I could read the Bible and he could read the Bible. Entonces solo teníamos una pequeña lamparita para que él pudiese leer la Biblia y yo también. He was a very good translator. Y mi traductor era un buen traductor. But the day before this event took place, Pero un día antes de que esto aconteciera, I had baptized him into the Seventh-day Adventist faith. to the translator, Yes. él había bautizado al traductor dentro de la fe adventista. He had been a Pentecostal preacher in the other village, Él había sido un predicador pentecostal en el otro pueblo, but he had been converted to the Adventist faith. pero él había sido convertido a la fe adventista. And so he went back to his church and started to preach Y about the entonces Sabbath. él regresó a su iglesia, obviamente pentecostés, y empezó a predicar acerca del sábado. And they threw him out of the church. Y ellos lo expulsaron de la And iglesia. whenever he was in that village, they were pelting things at him if they saw him. Y cuando él estaba en ese pueblo donde él vivía, entonces los pobladores le decían cosas a él, He had been le aventaban cosas. paying the dowry on the young lady he planned to marry. Y entonces él pagó la deuda por la mujer el dote por la mujer con quien se iba a casar. He'd been paying for 10 years. Él había estado pagando ese dote, ¿verdad? Durante 10 And años. he was almost finished paying the dowry. Y ya casi terminaba de pagar. And she left him. Y ella lo abandonó. Imagine the anguish of this man, what he had given up for Jesus. Imagínense la angustia de este hombre, todo And lo que había abandonado por seguir a Jesús. And his mother had cast him out of the house. Y su madre lo había expulsado también del hogar. And I was explaining in the most graphic terms I knew Y yo le estaba explicando en los mejores términos que yo sabía what Jesus had done for the human race. lo que Jesús había hecho por la raza humana. And how that Jesus was willing to stand up for all those who would give their lives to him. Y cómo Jesús estaba deseoso de estar a favor por aquellos que habían dado su vida por él. And he'd stopped translating. Y él paró de traducir. And in the darkness of the little light that we had, Y en la oscuridad, porque solo teníamos una pequeña lamparita. and I looked to see why he wasn't translating. Y entonces yo volteé a ver por qué él no estaba traduciendo. The tears were coming down. Y él estaba llorando. He'd given up so much for Jesus, Él había abandonado mucho para seguir a Jesús. but then he realized just how much more Jesus had given up for him. Pero él entonces estaba dando cuenta cuánto o lo mucho que Jesús estaba haciendo por él. I tell you, he was truly a converted man. Les digo, él era verdaderamente un hombre convertido. By the way, the next day I went to his mother's house Por cierto, al siguiente día fui a la casa de su mamá in the other village, en el otro pueblo and I explained to her that she had to take him back. y le dije a ella y le expliqué que tenía que aceptar a su hijo de vuelta.
he has found more wonderful light from the Scripture, and he would love to share it with you. Y le dije, él ha encontrado una luz más maravillosa en la Escritura y le gustaría compartirla con usted. And that mother said she would. Y entonces la mamá dijo que aceptaba. You know, I wish I could have spoken to all the people in this former church. Yo también esperaría lo mismo de toda la gente. Sí, yo también me hubiera gustado hablar con la iglesia, con la gente de su iglesia Pentecostés. This judgment is to vindicate God's people in that judgment scene. Este juicio es para vindicar al pueblo de Dios en la escena del juicio. I had a fellow minister tell me several years ago, Yo tengo un compañero pastor que me dijo hace unos años atrás, I'll never preach the judgment ever again. yo jamás voy a predicar otra vez el tema del juicio, It only makes people so nervous. porque solamente hace a la gente ponerse nerviosa. I said to him, I don't find that. Y yo le contesté, yo no estoy de acuerdo con eso. It's a wonderful message Es un mensaje maravilloso, because our Savior stands up for us in the judgment. porque nuestro Salvador se presenta a favor de nosotros en el And juicio. I said to this pastor, how would you like to stand alone in the judgment? Y entonces yo le dije a este pastor, ¿cómo te gustaría presentarte en el momento del juicio? I tell you, brethren and sisters, I would hate to have to stand alone in the judgment. Y quiero decirles que a mí no me gustaría estar solo en el juicio. I want my Savior to stand up for me Yo in the quiero que judgment. mi Salvador esté a mi lado, a mi favor. Oh, that's a wonderful promise that I cling to. Oh, es una maravillosa promesa a la cual yo me aferro. Oh, what a wonderful Savior. Oh, qué maravilloso He Salvador. not only died for me, Él no solamente murió por mí, He's willing to stand up, Él está deseoso de presentarse a favor mío. and His perfect life stands against my life. Y su vida perfecta está a favor de mi vida imperfecta. If I had to stand on my own, Si yo me presentase solo ahí en el juicio, I'd be lost for eternity. yo estuviese perdido por la eternidad. And I imagine many of you would feel the same way as I feel. Y yo me imagino que muchos de ustedes se sentirían lo mismo que yo me siento. I need my Savior to stand up in the judgment. Yo necesito a mi Salvador a mi favor en el juicio. Oh, this second judgment will determine what we're doing in the third and fourth judgment. Oh, este segundo juicio determina qué es lo que haremos en el tercer o que se hará en el tercer y cuarto juicio. We're in this second judgment now. Ahorita estamos en el segundo juicio. And this is decision time. Y este es un tiempo de tomar decisiones. You know, some of the other churches say there's another chance. Ustedes saben que otras de aquellas iglesias dicen que hay otra oportunidad. I want to tell you this is our second chance now. Yo quiero decirles que esta es nuestra segunda oportunidad ahora. This is our opportunity to make a decision for eternity. Esta es nuestra oportunidad para hacer una decisión para la eternidad. When the Savior has done so much for our salvation. Cuando nuestro Salvador ha hecho mucho para nuestra salvación. What an insult it would be to reject that salvation. Qué insulto será rechazar la salvación. Heaven has done everything for our salvation. El cielo ha hecho todo para nuestra salvación. And yet many of us can be rejecting it. Y aún así muchos de nosotros la podemos estar rechazando. But it's even those who neglect it. Pero también aún aquellos que la están descuidando. How shall we escape if we neglect so great salvation? ¿Cómo nosotros escaparemos si descuidamos tal salvación? Oh, I tell you, we get so bound up in the trivial things of life. Oh, nosotros nos envolvemos tanto en las cosas triviales de la vida. When this judgment
is going on right now. Cuando este juicio está aconteciendo ahora mismo. I understand the judgment of the living begins with the church. Yo entiendo que el juicio de los vivientes empieza con la iglesia. Unquestionably, that's the Seventh-day Adventist Church. Sin lugar a duda, esa es la iglesia adventista del séptimo día. And it starts with the ancient men. Y empieza con los hombres de edad. Those of us that are leaders, who are ministers. Bueno, eso significa aquellos que son líderes, que son pastores. What a wonderful opportunity it is to be judged if we're ready. Qué maravillosa oportunidad es ser juzgado si nosotros estamos listos. But if we're not ready, Pero si no lo estamos, it's a terrifying experience. es una experiencia terrible. We won't know when our name comes up in the judgment. Nosotros no sabemos cuándo nuestro nombre aparecerá en el juicio. But brethren and sisters, it doesn't matter when it comes up if we're ready for Jesus. Pero hermanos y hermanas, eso no importa. Lo que importa es que estemos listos con Jesús. If our life is completely surrendered to Jesus every day, Si nuestra vida ha sido completamente rendida a Jesús cada día. but if we're hesitating to give our lives fully and completely to Jesus, Pero si nosotros vacilamos en darle nuestra vida a Jesús completa y totalmente, if we're clinging to some of the idols of the world, si nosotros nos aferramos a algunos de los ídolos del mundo, oh, what a tragedy. oh, qué tragedia. Well, you know, this judgment's not only in the first angel's message. Bueno, ustedes saben que este juicio no solamente está en el mensaje del primer ángel. Let's come back to the book of Acts. Vamos al libro de Hechos. And we're going to look at chapter 26. Y vamos a ver el capítulo 26. I'm Hechos, sorry, 24. perdón, es el capítulo 24. And we're going to be looking at verse 25. Y vamos a ver el capítulo 24, verso 25. Here is Paul, a prisoner. Aquí está Pablo, el que estuvo prisionero. El prisionero. The issue of his execution is at stake. Y el asunto de su ejecución está por acontecer. And Paul is here before Felix. Y Pablo está delante de Félix. Now remember that Felix was a dissolute governor. Ahora recuerden que Félix era un gobernador disoluto. And he was married to a Jewess. Y él estaba casado con una judía Drusilla. llamada Drusila. I want you to notice something here. Y quiero que ustedes noten algo aquí. Well, perhaps we should go back to verse 24. Vamos desde el verso 24. And after certain days, Algunos días después, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, he sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ. llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Now notice very carefully verse 25. Por favor, vean cuidadosamente el verso 25. And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. You notice what he preached? ¿Se dan cuenta de qué predicó él? I want you to know this was the first angel's message before it was ever put into the Bible. Quiero decirles que esto era el mensaje del primer ángel antes de que fuese puesto en la Biblia. And exactly in the same order. Y exactamente en el mismo orden. Paul didn't live to read John's Revelation. Pablo no vivió hasta el tiempo para leer el libro de el Apocalipsis de Juan, He first spoke of righteousness. pero él habló de justicia. Fear God, the message of Christ, our righteousness.
Teme a Dios, el mensaje de Jesucristo, nuestra justicia. because he was asked about his faith in Jesus. Porque él se le pidió que declarara acerca de su fe en Jesús. So I'm sure he put Christ into the righteousness response. Yo estoy seguro que él puso a Jesús cuando se le preguntó acerca de la justicia. And then it comes to temperance. Y entonces viene el mensaje de la temperancia. Remember the second message of the first angel is give glory to him. Recuerden que el segundo mensaje del segundo ángel era dad gloria a él. And whatever we eat or drink and whatsoever we do Y lo do que to the tú glory of comas God. o bebas o cualquier cosa lo debes hacer para la gloria de Dios. That's the temperance message. Ese es el mensaje de temperancia. And then he comes to judgment. Y de entonces después viene el juicio. This second judgment. Este segundo juicio. And what happened to the governor ¿Y qué le sucedió al gobernador? or the judge as he was sitting in that capacity? Todos los jueces estaban ahí sentados He como trembled. jueces. El juez se espantó. It's not likely in most cases that a judge will tremble before a prisoner. No es muy común en algunos casos que un juez tiemble delante de un prisionero. I'm sure it's not uncommon for a prisoner to tremble before a judge. Yo estoy seguro que es más común para un prisionero espantarse delante de un juez, But here it was reversed pero aquí era lo contrario, because he was afraid of the judgment. porque el juez estaba miedoso Ay, del juicio. To the wicked, the judgment is terrifying. Para el malvado, el juicio es una cosa terrible. To the faithful Christian, Para el cristiano fiel, it's a joy. es un gozo, It's a blessing. es una bendición. You might say, well, why didn't he come to the fourth part of the everlasting gospel Y ustedes dirán, ¿por qué no él continuó con la cuarta parte del Evangelio eterno? and worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of water? Esa frase donde dice, y adora a él que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. The declaration of worshiping God on his holy sacred Sabbath day. Una declaración para adorar a Dios en su día santo. Felix had to know much about the Sabbath because he was married to a Jewess. Félix tenía que conocer mucho del sábado porque estaba casado con una judía. Why didn't he come to that? ¿Por qué él no llegó a eso? Because he wasn't allowed to do it. Porque Pablo ya no se le permitió continuar. Because Felix dismissed him. Porque Félix lo despidió. He didn't want to hear any more. Él no quería escuchar ya más. And saying that he would come at a more convenient season never happened. Y ya nunca sucedió después. And he's a lost man. Y Félix es un hombre perdido. So God has a judgment for the good and for the evil. Dios tiene un juicio para el bueno y para el malvado. And God is securing eternity. Y Dios está tratando de Dios está asegurando la eternidad. Not one of us goes to heaven before that judgment is completed. Y nadie de nosotros va a ir al cielo antes de que este juicio se termine. Yes, I know there are a few in heaven of the human race. Yes, yo sé que hay poquitos en el cielo que son seres humanos. But no one here will go to heaven before that judgment is completed. Pero nadie aquí va a ir al cielo antes de que este juicio se complete. It is completed. By the way, no wicked are destroyed eternally. Y también ningún malvado va a ser destruido eternamente Before that judgment. antes de que este juicio también se complete. Oh, God is very particular how he carries out his judgments. Oh, Dios es muy especial de la manera como Él lleva a cabo sus juicios y este juicio. How many mistakes do you think the angels will find in the records? ¿Cuántos errores ustedes piensan que los ángeles van a encontrar en los libros? None at all. Ninguno.
And maybe they've said to the Lord, we believe in your justice, we don't have to do this. Y entonces ellos le dirán al Señor, nosotros creemos en tu justicia, tú no tienes que hacer esto. But God doesn't want one of the angels to have a shadow of a doubt Pero of his Dios justice. no quiere a ningún ángel que tenga una sombra de duda en su mente. And only after the judgment has been completed Y de solamente hasta que el juicio haya sido completado, does Jesus return entonces Jesús regresa with his angels con sus ángeles to take home the redeemed of all ages. para llevarse al hogar celestial a los redimidos de todas las edades. Then we which are alive and remain shall be gathered up to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Y entonces todos los que viven se unirán al Señor But y serán levantados y se unirán al Señor para estar con Él por siempre. that doesn't mean just the living saints. Pero eso no significa solamente los santos que están vivos. Because what's going to happen to the sleeping saints? Pero ¿qué es lo que va a suceder con los santos que están durmiendo? Those that sleep in the dust of the earth shall what? Aquellos Arise. que están durmiendo en el polvo se levantarán, resucitarán. Does anyone have someone that's sleeping in the grave today they want to see in the kingdom ¿Hay of heaven? alguien que tiene a alguien que ha muerto o que está durmiendo y que quiere ver en el reino de los Yes. cielos? Many people. Oh, mucha gente. Oh, that's going to be a wonderful day. Oh, va a ser un día maravilloso. Oh, I can't wait for it. Yo no puedo esperar ya más por Yes. ese día. Dear brethren and sisters, Queridos hermanos y hermanas, I say again, digo what otra our vez, decision for Jesus is now lo que tu decisión por Jesús sea ahora will determine whether we will be with Jesus for eternity. determinará si nosotros estaremos con Jesús en la eternidad. But then we come to the third judgment. Entonces nosotros llegamos al juicio número 3. Let's go over to the 20th chapter of Revelation. Vamos al capítulo 20 de Apocalipsis. This is talking about the redeemed saints. Aquí está hablando acerca de los santos redimidos. And let's look at verse 4. Vamos a ver el verso 4. And I saw thrones, and they sat upon them. Y yo vi tronos y se sentaron sobre ellos. Now, thrones could mean rulership, Ahora, trono significa gobierno, but in this case it means judging. pero en este caso tiene el significado de estar For juzgando. you will notice that it says, Ustedes and lo judgment notarán. was given unto them. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de ¿qué? De juzgar. By the way, those taking notes, the second judgment we can put the investigative judgment or maybe the end time judgment. Los que están tomando notas, el segundo juicio pueden escribir el juicio investigador o el juicio del fin del tiempo. But this is clearly a judgment that takes place in heaven again when the saints are there. Pero este que estamos viendo aquí en el 24 de Apocalipsis es un juicio que se lleva a cabo en el cielo otra vez. And obviously the books are open Obviamente los libros están and abiertos judgment is given unto them. y el juicio se les da a ellos. And I saw the souls of them that were beheaded of the witness of Jesus Y vi and for las the word almas of God, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. and which had not worshipped the beast, Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, neither his image, tampoco a su imagen, neither had received his mark y que no han recibido la marca upon their foreheads or in their hands, en sus frentes ni en sus manos, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. So this is the millennium judgment, Este es el juicio del milenio, or the judgment of the wicked, o el juicio de los malvados, or the judgment by the saints.
o el juicio hecho o llevado a cabo por los santos. Why does God have to have this third judgment? ¿Por qué Dios tiene que tener este tercer juicio? Because He wants a human race that are redeemed, never to have a doubt that someone has been lost that should have been in heaven. Porque Él ahora quiere que los seres humanos, los redimidos, jamás vuelvan a tener una duda de lo que es Dios y su carácter. In the spirit of prophecy, there are intimations that there are going to be people in heaven that are going to surprise us. En el espíritu de profecía hay afirmaciones que va a haber gente en el cielo que nos va a sorprender verlos allá. And there are going to be those who are lost. Y también va a haber aquellos que estén perdidos. We thought that were godly people. Y esos perdidos y esas personas que se hayan perdido, más bien nosotros habremos pensado que eran gente santa. Going to be some sad surprises, Van a perhaps. haber algunas sorpresas y serán muy tristes. And some joyous surprises. Y algunas sorpresas que nos causarán mucho gozo. Let me give you an example in my family. Dejen darles un ejemplo en mi familia. I mentioned that my maternal grandmother Yo mencioné que mi abuela materna became a wonderful Seventh-day Adventist. llegó a ser una maravillosa adventista del séptimo día. She died in 1942 when I was just short of my 9th birthday. Y ella murió en 1942 cuando yo acababa de cumplir 9 años. Her husband had no interest in Christianity. Su esposo no estaba en nada interesado en el cristianismo. He was full-blooded Irish. Era completamente una persona de Irlanda. His forebears came from Northern Ireland. Y sus padres eran de las islas del norte. And I tell you, those supposed Protestants were just as bitter as were the Roman Catholics. Y les digo que esos que vivían en la parte norte de esas islas, así llamados protestantes, eran tan amargos como los católicos. He had one religion, Él tenía una religión, anti-Catholic. era anticatólico. He hated every Catholic. Él odiaba a cada católico. I tell you this, God loves Catholics. Quiero decirles I want us esto, to understand that. Dios ama a los católicos y quiero que Jesus died entiendan esto. for them, Jesús murió por ellos, just as He died for other people. así como Él murió por otra gente. And many will be in the kingdom of heaven that never departed from Catholicism. Y muchos estarán en el reino de los cielos que nunca se apartaron del catolicismo. They did live up to all the light that they had, those glimmers of light that had come through the Holy Spirit. Ellos vivieron a la luz vivieron a la luz de la verdad que tenían. And they can be there before Seventh-day Adventists that have had so much light and haven't lived up to it. Y ellos pueden estar allí en lugar de muchos adventistas que tuvieron mucha luz, pero no la vivieron. But coming back, after my grandmother died, we had to go and live with our grandfather. Cuando mi abuela murió, nosotros tuvimos que ir a vivir con mi abuelo. That was no joy to Russell or me, Eso no fue buena noticia para Russell y yo, because he was such a crusty old grandfather. porque era un abuelo muy enojón. And we never knew how to please him. Y nosotros nunca sabíamos cómo caerle bien. But we saw the transformation of the gospel. Pero nosotros vimos la transformación del evangelio. Eventually, our grandfather was saying to our mother, Eventualmente nuestro abuelo le empezó a decir a nuestra madre "Oh, Alice was a wonderful wife." que su esposa de mi abuelo, es decir, su abuela, era una esposa maravillosa. I doubt if he ever told her that in their 56 years of marriage. ¿Quién sabe si él le habría dicho a ella cuando estaba durante los 56 años de matrimonio? And then he said, "Oh, I want to be where Alice will be." Y entonces mi abuelo dijo, oh, yo quiero estar donde mi esposa va a estar. And my mother said, "Well, Dad, Y mi mamá le dijo, bueno, papá,
if you're going to be with Alice again, Si tú quieres estar con tu esposa otra vez, you're going to have to learn to serve her God. tú tienes que aprender a vivir el Dios que ella servía. And he indicated he wanted to know how to do that. Y entonces él le dijo que quería saber cómo seguir a ese Dios. And my mother went to Pastor Anderson. Y entonces mi mamá fue a ver al pastor Anderson. He was the only minister my grandfather had tolerated. Él era el único pastor con quien mi padre podía tratar. He thought ministers were parasites. Pardon me? He thought ministers were parasites. Porque él pensaba que los pastores eran parásitos. But somehow, when Pastor Anderson was a student in college, Pero de alguna manera, cuando el pastor Anderson era un estudiante en el colegio, he was the only one that could be familiar with Granddad. él era el único que podía tener familiaridad con mi abuelo. He'd go there and slap him on the back. Él iba allí y le tocaba la espalda How you doing, Pop? y le decía, ¿cómo tú estás, Pop? Su No abuelo, one else there did anything like that with Grandpa. nadie más le hacía esas caricias a mi abuelo. And now, 25 years later, Ahora, 28 años después, Pastor Anderson was the evangelist in our region. el pastor Anderson era el evangelista en nuestra He región. could have been anywhere in Australia and New Zealand at Podría haber the estado time. en otro lugar, pero And no. by the way, he'd served in the Middle East before that. Y por cierto, él sirvió en el Medio Oeste antes de esto. God had him there for my grandfather. Pero Dios lo había traído allí para That's a estar wonderful con mi God. abuelo. Esto es lo que Dios hace. And we saw the transformation of this old crusty Y grandfather. nosotros vimos la transformación de este abuelo enojón. He was 76 when grandmother died. Él tenía 76 años cuando murió mi abuela, su The esposa. same age that I am now. La misma edad que ahora tengo. But I had the privilege Pero yo of seeing his conversion. tuve el privilegio de ver su conversión. I tell you, if you don't think that the gospel transforms lives, Si tú no piensas que el evangelio transforma vidas, you didn't see what happened to my grandfather. entonces tú necesitas ver lo que pasó con mi abuelo. And at 81 years of age, he was baptized into the Seventh-day Adventist Church. Y a la edad de 80 años, él fue bautizado en la iglesia adventista del séptimo día. And he never missed a Sabbath day in church, Y nunca faltó a un sábado en la iglesia. even to the last week of his life. Aún la última semana de vida. But he became sick on the Saturday night, Pero en la noche del sábado él se empezó a enfermar. and he slipped further and further. Y se Now, empezó a dormir y a dormir. he was then 83 years of age. Tenía entonces 83 años de edad. And on the Friday afternoon, he died. Y en una tarde de viernes él murió. Now, my grandmother died, I'm sure, without any hope. Ahora, mi abuela murió sin ninguna esperanza. Can you imagine? I often think about it. ¿Se pueden imaginar? Yo a menudo pienso, She will be shocked, ella va a estar totalmente sorprendida, overjoyed. con un gozo, sumo gozo más bien. He was anything but a delightful husband, I'm sure. Él no era en su tiempo con mi esposa, con mi abuela, un buen esposo. He was a heavy drinker of alcohol, Él era un bebedor fuerte de alcohol and he loved his pipe, y él amaba esa pipa. but all that was gone. Eso era lo que hacía. There's a God in heaven. Hay un Dios en el cielo. I would love to be there on the resurrection morning. Yo amo estar allí en el día de la resurrección. Of course, they're resting by each other. Porque ellos están ahorita descansando en la tumba
durmiendo junto al otro. I wonder what Granddad's going to say. Yo me pregunto, ¿qué le va a decir mi abuelo a mi I abuela? wonder what Grandma is going to say. Y yo me pregunto también, ¿qué le va a decir mi abuela a él? I tell you, the judgments are going to have some wonderful experiences. Lo que les quiero decir es que en el juicio va a haber grandes y maravillosas experiencias. If anyone here has a husband or a wife that is not converted or not part of God's people, Si alguien aquí tiene un esposo o esposa que no está convertida o que no es parte del pueblo de Dios, I pray oro that you will keep praying for that person. que te mantengas orando por esa persona. You may not even know in this world Tal vez en este mundo tú nunca sepas what your influence has been. cuánta ha sido tu influencia. Come back to 1 Corinthians 6. Vamos a 1 de Corintios capítulo 6. This tells us about the judgment, the millennium judgment. Este nos dice acerca del juicio del milenio. Let's look at Vamos a verse ver 2. el verso 2. Do ye not know that the saints shall judge the world? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? Know ye not that we shall judge angels? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? What angels are we going to ¿Qué judge? ángeles vamos a juzgar? The fallen angels. Los ángeles caídos. How much more things that pertain to this life? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? See, the Bible tells us this is the millennium judgment. Entonces la Biblia nos dice que este es el juicio del milenio. And God could not secure eternity until the human race that has been redeemed have researched the records. Y Dios no puede asegurar una eternidad hasta que los seres humanos hayan investigado todos los historiales. And now we come to the fourth Y ahora judgment. llegamos al último, al juicio número 4. Oh, in these words of Scripture we learn it all. En estas palabras de la Escritura lo aprenderemos todo. Revelation chapter 20. Apocalipsis 20. And we're going to read verse 9. Vamos a leer el verso 9. Let's go back a little further. Vamos más adelante, Verse 7. más atrás, verso 7. And when the 1,000 years are expired, Y cuando los 1000 años se cumplan, at the end of the millennium, al fin del milenio, after the human race has judged the wicked, después de que la raza humana haya juzgado a los ángeles caídos, and sorry, I've got on the wrong page. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, to gather them together to the battle. The number of them is as the sand of the sea. a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de la mar. Remember, the dead have been resurrected. Recuerden que The second death. los muertos resucitados estarán allí viendo los récords. And verse 8 says, Y el verso 8 dice:
verse 9 rather. Verso 9. And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about and the beloved city. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la And ciudad amada. Fire came down from God out of heaven and devoured them. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. And that's a cleansing judgment. Y este es el juicio purificador, Or what we sometimes call the executive judgment. o lo que nosotros a veces llamamos el juicio ejecutivo o ejecutor. You see, everyone that did not surrender his or her life to Jesus, Cada uno que no haya rendido su vida a Jesús, they cannot inherit eternity. ellos no pueden heredar la eternidad. And now God has to eradicate from the face of the universe all sin. Y ahora Dios tiene que erradicar de toda la faz del universo todo pecado. I tell you, this is a serious time. Este es un momento serio, Because there has to be no more sin in the universe. porque tiene que llegar el momento donde ya no haya más pecado en el universo And there'll never be sin again. y que nunca haya más pecado. Everyone that will be in the universe Y todos los que estarán en el universo will know of it without a doubt that God is a God of love and mercy. vivirán sin ninguna duda que Dios es un Dios de misericordia. No one will even give a thought to rebellion against God. Y nunca nadie jamás tendrá un pensamiento de rebelarse en contra de Dios. This is how it's put in the book of Jude, Así es como se encuentra en el libro de Judas, verse 6. verso 6. And the angels which kept not their first estate, Y a los ángeles que no guardaron su morada. you see, it's talking about the angels. Está hablando ahí los ángeles, de los ángeles. He has reserved in everlasting change unto darkness. Él les ha reservado, los ha guardado bajo oscuridad, Unto the judgment of the great day. en prisiones eternas, para el juicio del gran día. And if we come to 2 Peter 2 verse 9, Y si nosotros vamos a segunda de Pedro capítulo 2 verso 9, which is so poorly translated in the NIV Bible and in the NKJV Bible. y es un verso el cual está pobremente traducido en la nueva versión internacional y en la nueva versión de King James. But this is what it says in the King James. Pero esto es lo que dice en la versión King James en inglés. 2 Peter 2:9. Segunda de Pedro 2:9. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations. Pero no el amens? No amens? I'll read pero it again. el que Just wait a minute. Oh, you yes. 2:9. the first part. Yeah. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Lo leyeron? The Lord knows how to. Yes. Isn't that wonderful that He's able to deliver us out of temptation? No, es maravilloso que Él es capaz de librarnos de las tentaciones And to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Those who talk about eternal burning hell, A todos aquellos que hablan acerca de un infierno por la eternidad ardiente, they are so wrong in their beliefs. están completamente erróneos en sus creencias. If the wicked were to live throughout eternity, there would be no harmony in the universe. Porque si los malvados estuviesen quemados, fueran a ser quemados por toda la eternidad, no, Sin would not be eradicated from the el universe. pecado entonces siguiera vivo y no fuese erradicado por la eternidad. Because the scripture tells us that they will be destroyed.
Pero la escritura nos dice que los malvados serán destruidos. What does it say in John ¿Qué 3:16? es lo que dice en Juan 3:16? For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo, that whosoever believeth in him para que todo aquel que en él crea should not perish. no se pierda. Perish means die, Perderse significa morirse, be extinguished. ser extinguido. If we go over to 2 Thessalonians, Si vamos a segunda de Tesalonicenses 1:9, ¿ok? talking about the wicked, Hablando acerca de los malvados, who shall be punished with everlasting what? los cuales sufrirán pena que Destruction. eterna o Very eterna plain. destrucción, perdición. Very plain. Muy claro, tan claro. All right. Here we Sí. have the four judgments. Aquí tenemos entonces los 4 juicios. We have the judgment at the cross, Tenemos el juicio en la cruz, or the judgment of reconciliation. o llamado también el juicio de la reconciliación. Then we have the judgment, or the investigative judgment, Y or tenemos después el juicio investigador, the millennial judgment, y entonces tenemos el juicio del milenio, the judgment of the wicked. el juicio de los malvados. And then we have the executive judgment, or the judgment of cleansing. Y después al último tenemos el juicio ejecutor o el juicio purificador. And we're going to see the recreation of this earth. Y vamos a ver la recreación de esta tierra. We don't know whether God will do it in the 7-day sequence that he did No, at Eden, nosotros no lo vamos a hacer, no sabemos si Él va a recrear la tierra en la secuencia de los 7 días como Él la creó al principio, but we will be eyewitnesses pero to that nosotros vamos recreation a ser testigos de esa recreación de la tierra and ear witnesses. y vamos a ser testigos de oído, vamos a oír esa creación. Praise God. Alabado sea Dios. Let's all be there together Que todos estemos allá juntos to see that recreation, para ver esa recreación. and then we will inherit our permanent home. Entonces heredaremos nuestro hogar permanente. Oh yes, Sí, para cantar como en la primera creación. we will see how God turns energy into matter. Nosotros veremos cómo Dios convierte la energía en Man. materia. Man can turn matter into energy very easily. El hombre puede volver la materia en energía muy fácil, But God turns the energy of his voice into matter. pero Dios vuelve y convierte la energía de su voz en materia. That's what the evolutionists can't understand. Por ahí la evolución no puede entender eso. Let us kneel in prayer. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar y después tenemos una pregunta. Our Father in heaven, Nuestro Padre que estás en el cielo, how plainly you give to us the light that you have given throughout this world. cuán claramente tú nos has dado la luz que tú nos que se manifiesta a través de tu palabra. We think that prophets that have written millennia ago Nosotros pensamos que los profetas que han escrito hace milenios atrás have revealed to us these wonderful truths. nos han revelado estas verdades maravillosas. We're living in the time of the investigative judgment. Puede ser en el tiempo del juicio investigador. Oh Lord, I pray that all of us have made our calling and election sure. Y que nosotros, mientras vivimos en este tiempo de este juicio,
podamos escuchar nuestro llamado a hacer una elección. We pray for all the professed Seventh-day Adventists in this world. Nosotros oramos por todos los que profesan ser adventistas del séptimo día en este mundo. Oh, I pray that you will bring each one to the fullness of the knowledge that is necessary. Oh, yo oro para que tú puedas traer a todos esos que profesan ser adventistas a un conocimiento total de este mensaje. I pray that there are those who now are either in ignorance or perhaps have not surrendered their will to Jesus. Yo oro por aquellos que tal vez aún permanecen en ignorancia o no han dado su vida a Jesús. That through the power of the mighty Holy Spirit, Que a través del poder del Espíritu Santo, that they will not only accept all the truth that you have for que them, no solamente acepten toda la verdad que tienes para ellos, and also that you will help them to live the life of a true Christian. sino que también los ayudes a vivir la vida de un verdadero cristiano. And we pray the same for all the inhabitants of this Y planet. también oramos por todos los habitantes de este planeta y lo mismo pedimos. Give us the love for souls that we will continue to proclaim the everlasting gospel. Danos el amor para ir a buscar esas almas para que nosotros continuemos predicando el evangelio eterno, Because of our great love for thee and for our fellow human beings. porque así mostramos nuestro amor hacia ti y nuestro amor hacia los seres humanos. We pray in the all-powerful name of Jesus. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén.